Principios de la contabilidad. Desde los inicios de la contabilidad se han utilizado diferentes procedimientos o formas de llevar el registro de las transacciones, los cuales se convirtieron en reglas, principios y normas por los cuales se rige la contabilidad hasta nuestros días. Mediante su aplicación se logran uniformar los criterios contables, se establecen tratamientos especiales a operaciones específicas, orientan a las personas usuarias de los estados financieros y sistematizan el conocimiento contable. Conozcamos a continuación cada uno de estos principios. Equidad. El registro de los hechos económicos y de la información contable debe fundamentarse con igualdad y justicia para todas las personas usuarias de la información. Lo anterior señala que la equidad es el tratamiento que se da con igualdad y justicia para todos los sectores o usuarios de la información, entre los que tenemos clientes, inversionistas y dirección y administración tributaria, sin favorecer de forma desigual. Por ello se desprende que los estados financieros deben prepararse con equidad y justicia para todas las personas usuarias de la información. Empresa en marcha. Se fundamenta en que toda empresa opera en forma continua desde un inicio, es decir, la empresa seguirá operando en un futuro cercano, con excepción de las empresas en liquidación. Ente. La personalidad de una empresa es independiente de la de sus propietarios, por lo tanto, deben incluirse solamente las transacciones de la entidad. Esto quiere decir que la actividad económica la realizan entidades independientes con personalidad jurídica diferente a las personas dueñas o propietarias del negocio. Por lo tanto, no se pueden mezclar los bienes de la empresa con los bienes de las personas dueñas. Realización. Establece que toda actividad comercial o hecho económico debe registrarse en el momento en que se realiza. Lo anterior indica que las transacciones comerciales y hechos económicos que se registran deben haberse realizado. Periodo contable. Indica que la vida económica de una entidad se divide en periodos y que la contabilidad de cada periodo debe reflejar las operaciones únicas y realizadas en el mismo. Por consiguiente, siendo el objetivo fundamental de la contabilidad suministrar la información contable y financiera para la toma de decisiones, requiere fraccionar el tiempo de tal manera que permita enfrentar los ingresos de un periodo con los costos y gastos corrientes incurridos en el mismo. Por esta razón, los periodos deben ser de igual duración, para que los resultados de 2 o más ejercicios sean comparables entre sí. Unidad de medida o monetaria. Todas las transacciones y recursos de la empresa tienen un valor económico establecido en una unidad monetaria, es decir, todas las transacciones deben registrarse con la misma unidad de medida, por lo tanto se utiliza la moneda que tiene curso legal en el país dentro del cual funciona la organización. No obstante, en aquellos casos donde la moneda utilizada fluctúe, no altera el principio, por cuanto permite la corrección mediante mecanismos de ajuste. Valuación al costo. Los hechos económicos cuantificables se registran al costo. Para ejemplificar lo anterior, se tiene que la adquisición de activos o producción de bienes o servicios deben registrarse al costo total de adquisición o producción, es decir, incluye todos los gastos adicionales. En ausencia de casos especiales que ameriten justificación, mediante el empleo de otros criterios,
se mantiene el costo como concepto básico de evaluación. Prudencia o conservatismo. Los hechos económicos contabilizados deben registrarse de manera confiable y cuantificable. Esto significa que los costos y los gastos tienen que reflejar correspondencia con el periodo en que se incurrieron, y las pérdidas deben registrarse cuando permitan su cuantificación. Dicho de otra manera, se deben contabilizar todas las pérdidas cuando se conocen y las ganancias solamente cuando se hayan realizado. Importancia relativa o materialidad. La información contable debe mostrar aspectos importantes cuantificables en el tiempo. Cada partida que posea la suficiente importancia relativa debe ser presentada por separado en los estados financieros. Las partidas de importes no significativos deben aparecer agrupadas con otras de similar naturaleza o función. Por lo tanto, las transacciones de poco valor significativo no se consideran por cuanto no modifican el resultado final de los estados financieros. Desde luego, no existe un límite definido que fije los parámetros de lo que es o no es significativo, y debe aplicarse el mejor criterio según corresponda en cada caso. Bienes económicos. La información contable se refiere siempre a bienes, derechos y obligaciones que posean valor económico y, por ende, que sean susceptibles de ser valuados objetivamente en términos monetarios. Los estados financieros deben incorporar los bienes materiales, inmateriales y los derechos y obligaciones cuantificables económicamente y valuados en términos monetarios. Exposición. Los estados financieros deben contener toda la información y discriminación básica y adicional que sea necesaria para una adecuada interpretación de la situación financiera y de los resultados económicos del ente a que se refieren. Este principio dice que todo estado financiero debe tener toda la información necesaria para poder interpretar adecuadamente la situación financiera y, en consecuencia, tomar decisiones acertadas. Devengado. Las variaciones patrimoniales que deben considerarse para establecer el resultado económico son las que competen a un ejercicio sin entrar a considerar si se han cobrado o pagado. Lo anterior indica que los ingresos o gastos se registran en el periodo contable correspondiente, contrario a que el documento que respalda el hecho económico refleje fecha del siguiente ejercicio o bien que el desembolso pueda ser hecho todo o en parte en el ejercicio siguiente. Objetividad. Deben registrarse las operaciones en el momento que se tenga sustento de que éstas ocurrieron y cuando exista certeza de su valor. Por ejemplo, este principio aplica cuando dos entes independientes uno del otro observan lo mismo frente a un hecho económico. Uniformidad. Este principio señala que las empresas, al hacer uso de un método para la presentación de los estados financieros, deberán ser consecuentes con el mismo, logrando uniformidad en la presentación de la información expuesta en los registros contables de un año a otro. Los principios generales y las normas atinentes a la preparación de los estados financieros de un determinado periodo deben ser aplicados uniformemente de un periodo al otro. Además, debe indicarse por medio de una nota aclaratoria el efecto en los estados financieros de cualquier cambio de importancia en la aplicación de los principios generales y de las normas particulares. Partida doble.
La partida doble significa doble anotación, es decir, este sistema consiste en registrar simultáneamente las dos partes contrapuestas, causa y efecto, que aparecen como mínimo en todo hecho contable. En este sentido, todo hecho contable afecta como mínimo a dos cuentas. Los hechos contables son los sucesos económicos que afectan al patrimonio de una empresa. Áreas de clasificación. En resumen, tenemos que los principios se clasifican en 4 áreas. Principio fundamental o postulado básico. En esta categoría se incluye el principio de equidad. Principios de fondo o de valuación. En esta categoría incluimos devengado, valuación al costo y realización. Principios que hacen a las cualidades de la información. En esta incluimos objetividad, exposición, prudencia, uniformidad, materialidad. Principios dados por el medio socioeconómico. En esta última categoría ubicamos los valores ente, bienes económicos, empresa en marcha, partida doble, unidad monetaria y ejercicio. Aquí concluimos con esta unidad de aprendizaje sobre los principios de la contabilidad.